Bien, quiero hacerles una pregunta con respecto a un ejemplo particular que les puse. Verán, tenemos a nivel gramatical, tenemos que cuando se junta un sujeto más un predicado, el resultado es una oración. Bien, ahora, ontológicamente, ¿cuáles son los correlatos o los significados de estas expresiones? ¿Sí? Entonces, esto es a nivel del lenguaje y descendamos a la realidad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el significado del sujeto en general? ¿Qué significa? Correcto. Aquí tenemos un objeto. Lo que significa un predicado es un concepto. Hasta ahí vamos bien. ¿Ok? Bueno, voy a cambiar el color de las flechas. Voy a poner verde. Esta es una relación semántica, ¿sí? De significar. ¿Sí? Ya, el sujeto significa un objeto. El predicado significa un concepto. Ahora, la pregunta que les hago es, ¿y qué significa la oración? Ustedes ya tienen los elementos, pueden darme la respuesta. ¿Quién me dice? ¿El significado de una oración es? ¿Es? No. El concepto es un tipo de función. ¿De qué me dice? Pongamos, Platón es filósofo. ¿Sí? Platón es filósofo. Si esa es una oración. ¿Qué está designando la oración? ¿Sí? Platón es un nombre, es filósofo es el predicado. ¿Sí? Aquí tengo un objeto, acá un concepto. Y lo que quiero averiguar es todo este conjunto compuesto por 3 oraciones tiene un significado. Eso es una oración. ¿Sí? ¿Qué significa esta oración? A ver, vamos. Entonces, quiero que me den el significado de eso. Piensen un poquito. Les doy unos segundos. Pueden conversar con el compañero o compañera. Hagan el análisis lógico de qué está sucediendo ahí según Frege. Ania, ¿tienen la respuesta? A ver. Es el sentido. La oración está afirmando algo. La oración es una afirmación, pero el significado de la oración no es de ella misma. No es esa afirmación. ¿Qué significa esa afirmación? A ver, hagamos el análisis. ¿Sí? Verán. Análisis lógico de esta oración. ¿Sí? Si quieren ustedes, bueno, para ser un poquito más precisos, encierro entre comillas las 3 palabras y ahí tenemos, bueno, antes teníamos una oración. Ahora, esto es a nivel de lenguaje. Voy a representar lo que está sucediendo a nivel de la realidad.
A ver, háganlo ustedes. ¿Qué pasa a nivel de la realidad? ¿Cómo comprendemos una oración como esta de Platón es filósofo? ¿Sí? Aristóteles es filósofo, o Leonardo da Vinci es filósofo, Antonio Vivaldi es filósofo. Son oraciones. Quiero saber qué significa. ¿Evelyn? ¿No habla usted? ¿Quién? ¿Usted? No, no es un hecho. Para Russell hay hechos. Aquí no. En Frege no. Verán. A ver. Repasemos cómo analizaban las oraciones Platón y Aristóteles. ¿Sí? A ver. Regresemos a Platón. ¿Sí? Tengo un individuo particular que es Platón y tengo una forma que está digamos, en el cielo, más allá de la naturaleza. Esa forma es la de ser filósofo. ¿Y qué pasa? Platón participa de esa forma. Y eso es el análisis que hace Platón. A ver, pongamos aquí Platón. ¿Cómo entiende cómo analiza esta oración? ¿Sí? ¿Qué pasa a nivel de la realidad? Hay un individuo particular, tenemos una forma y la relación entre ambos es la de participar. ¿Sí? Yo lo simbolizo por la epsilon. ¿Sí? Bien, hay un objeto empírico, material, que toma una parte de lo que es esta forma, o la idea. Pero esa idea no es mental, sino más real que cualquier objeto material. Este es Platón, se comprende, ¿no es cierto? Pasemos a Aristóteles. Seguimos con esta misma oración. ¿Ya? ¿Cómo analiza ontológicamente Platón? Es filósofo. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué es Platón? ¿Qué le corresponde a este sujeto? Una sustancia. Platón es una sustancia. Sustancia material, ilemórfica. ¿Es filósofo? ¿Qué es? Accidente. Gracias. Y hay una relación entre ambos. Podemos decir del accidente hacia la sustancia. El accidente está en. ¿Sí? Es lo que para los medievales es la relación de inherencia. ¿Sí? Estar adherido a. La sustancia subsiste por sí misma, pero en cambio el accidente no puede estar flotando en el aire, tiene que estar pegada a una sustancia. ¿Sí? Bien. Obviamente son distintos análisis. Aristóteles rechaza las formas. ¿Ya? Ahora veamos qué pasa con Frege. ¿Alguna pregunta? Vamos ahora a Frege. ¿Qué análisis nos da? Estamos aquí en el de la realidad. Esta es una oración. ¿Sí? ¿Qué es lo que en la realidad está pasando? ¿Sí? Para explicar esa oración. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué es lo que corresponde a Platón? Ahí tenemos un objeto. ¿Qué es lo que corresponde a... ¿Es filósofo? Un concepto. ¿Y en qué relación están ambos? Y aquí empleo algo nuevo. ¿Alguien sabe? La relación de caer bajo. Caer bajo o debajo. El objeto cae bajo un concepto. ¿Ok? Esto es lo que se llama la subcadencia. La relación es de subcadencia.
¿ya? Pero un concepto no es ni una forma ni es un accidente. Aquí son distintos análisis ontológicos de la misma oración, distinta manera de pensar ontológicamente, ¿sí?, esto de acá. Ahora, ¿ya? Eso quiere decir que ontológicamente tengo, a ver, entonces, representemos esto. ¿Sí? Tengo, ¿sí?, es filósofo. Ese es un concepto. Significa que es una relación entre los miembros de dos conjuntos. Acá está, dentro del conjunto de los argumentos, está una persona que se llama Platón. ¿Qué está acá? ¿Ya? Entonces, cuando a este concepto le damos Platón, lo relaciona con, entonces, ¿qué queda? Platón es filósofo, ¿sí? Este lugar vacío está ocupado por este argumento, ¿sí? A nivel lingüístico, este hueco lo reemplazamos por el nombre Platón y ahí obtenemos esta oración. ¿Sí? Platón es filósofo. Mi pregunta era, ¿qué significa la oración Platón es filósofo? Y ya tienen la respuesta. ¿Cuál? Está bien, la verdad. La verdad. ¿Sí? Entonces, ¿sí? ¿Ya dijeron antes? Felicitaciones. No escuché. Entonces, este es el significado de la oración Platón es filósofo, la verdad. Si pusiéramos aquí Daniel Noboa, el significado de esa oración es lo falso. Para eso vamos a ver un argumento, pero será mucho después en el otro artículo que tienen que leer, sobre el sentido y la denotación. ¿Ya? Bien. Ok, entonces, por favor, pongan ojo, necesito que ustedes se aprendan el nombre de esta relación. El objeto cae bajo un concepto. Esto es palabra técnica, la subcadencia. ¿Ya? Ok, bien. Aquí creo que resulta útil, conveniente relacionar Frege con otros dos filósofos importantísimos de la antigüedad, ¿sí? Para que vean las diferencias. Ok, bien. Ahora, última observación antes de ya entrar en el análisis del artículo, el primer artículo de Frege, es lo siguiente. Tienen en común Frege y Aristóteles el que para Frege, al igual que para Aristóteles, aquí hay la diferencia entre sustancia y accidente es categorial, ¿sí? En el sentido de que cosas que se dicen de la sustancia no puedo decirlas del accidente y viceversa. Y es una distinción radical, absoluta. Asimismo, para Frege hay una diferencia extrema, categorial, entre objeto y concepto. A ver, la diferencia en Frege, volvemos a Frege. Esto les puse solamente como un marco de referencia. La diferencia entre objeto y concepto es categorial en el siguiente sentido preciso. ¿Sí?
que si yo dijera algo que es propio de un objeto y lo traslado al concepto, el resultado es sin sentido. No solamente falso, sino algo mucho más fuerte, sin sentido. ¿Sí? Entonces, decir del concepto algo que corresponde al objeto es un sinsentido. Ya. A ver. Sin sentido significa que no se comprende lo que se pretende decir. Aquí, bueno, ¿ya? Algo incomprensible, vacío. Veamos. Digo, no solamente es cuestión de que estoy diciendo algo falso, es que no estoy diciendo nada. Por ejemplo, pensemos, si yo digo, en este momento las 4 lámparas del aula están apagadas, lo que yo digo es falso, pero me comprenden perfectamente qué estoy diciendo. ¿Sí? En cambio, permítanme usar un ejemplo que ustedes ya conocen. Si es que yo digo, las ventanas duermen furiosamente, o el pizarrón come alberjas, me pueden cuestionar si es que lo que he dicho es una oración. No porque yo ponga una palabra tras otra, el resultado va a ser una oración. ¿Sí? Una oración hace una afirmación, es o verdadera o falsa, pero en un sinsentido es como decir bla, bla, bla. No he dicho nada. ¿Sí? Entonces carece de valor de verdad. ¿Sí? Bien. Si es que digo que un objeto cae bajo un concepto, eso quiere decir que es imposible que un concepto caiga bajo un objeto. No puedo decir lo uno lo que digo del otro. ¿Sí? Lógicamente imposible. ¿Sí? Yo no puedo revertir esto de acá. Lo que es correcto es decir que el objeto cae bajo un concepto. La dirección está de izquierda a derecha, pero no puedo decir al revés. ¿Sí? Imposible que un concepto caiga bajo un objeto. El objeto es una entidad saturada, no tiene huecos. El concepto no es que pueda caer bajo un objeto. Esto no simplemente es falso, sino en la teoría resulta imposible de comprender. ¿Sí? Ok. Ahora, entonces estoy diciendo que esta diferencia para Frege es radical, extrema, absoluta. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Ahora, con estos antecedentes vamos a pasar a examinar, a analizar el artículo de Frege sobre concepto y objeto.
Ese es el título del artículo, que es una discusión con un pensador, no sé, posiblemente es matemático, ¿sí? Entonces es una refutación de Kerry. No es que ese sea el subtítulo, ese es el contenido de este artículo. ¿Ya? Entonces, ¿qué piensa Kerry? Que un objeto puede hacer las veces de un concepto y viceversa. Un concepto puede funcionar como un objeto. Es decir, se está yendo contra esta separación total que trata de hacer Frege. Entonces, en este artículo, Frege examina por lo menos 3 razones que da Kerry. Seguramente habrá publicado un artículo. Y aquí, Frege da respuesta al pensamiento de Kerry. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuáles son esas 4 razones aducidas por Kerry y qué responde Frege para atacar ese pensamiento. ¿Ok? Bien. A ver, una primera idea antes de entrar en detalle es que Frege dice que las aclaraciones que él va a hacer con respecto a un concepto no sirven de definición. No son propiamente, en sentido técnico, una definición en sentido estricto, porque el concepto es lógicamente simple. Eso quiere decir que cuando en las últimas 2 horas yo he explicado el concepto diciendo que es una función que, dado un determinado argumento, está fijado con qué valor de verdad lo relaciona, eso no es una definición, propiamente. ¿Sí? Es como cuando Aristóteles dice no podemos definir el ser, ¿sí? Porque no es una especie de un género más abarcador. Bueno, ahora, bien, veamos primera razón de Kerry. ¿Sí? Entonces, este es el adversario que quiere destruir el pensamiento de Frege y no admite la diferencia. Entonces, para Kerry nos daría igual objeto-concepto. Pero eso va contra la teoría de Frege. Entonces vamos a ver cómo Frege destruye esas razones aducidas por Kerry. ¿Sí? Bien, entonces, en primer lugar, Kerry dice que un sujeto puede ser usado como predicado. A ver. ¿Ya? Bien, para que ustedes tengan la visión completa de entrada, voy a resumir cuáles son esas 4 razones. A ver, la primera razón dice que el sujeto puede hacer las veces de predicado. Primera razón. Segunda,
que un concepto puede hacer las veces de objeto. Tercera razón. Un concepto puede hacer las veces de un sujeto. Y finalmente, esta es una razón que podría haber dicho Kerry, pero al parecer no lo hace, pero Frege se inventa. Un concepto puede ser las veces de objeto. ¿Sí? Pero noten que 2 y 4 son, en el fondo son lo mismo, pero ya veremos la diferencia. Quiero explicar esto para que se comprenda bien. Sujeto predicado está a nivel de lenguaje. ¿Sí? 2 y 4 son lo mismo. Sí, exactamente lo mismo. Entonces, acá con un concepto, por favor, fíjense en la dirección de la flecha. Va de concepto a objeto. ¿Sí? ¿A qué nivel está esta razón 2? A nivel ontológico, de la realidad. Vamos a la razón 3. ¿Sí? Un concepto puede hacer las veces de sujeto. Aquí tengo a mano derecha algo ontológico, es una entidad, a mano derecha algo lingüístico. Esto es una razón mixta. Está mezclando niveles de lenguaje y realidad. A ver. Y bueno, la 4 es igual que la 2. ¿Ya? Entonces, por favor, fíjense, aquí tengo 4 elementos. Sujeto, predicado, estos son términos de una oración. Objeto, concepto son elementos o entidades de la ontología. Sí, y por supuesto, objeto es la denotación del sujeto, concepto la denotación de predicado. ¿Sí? Bien, entonces, esto es como la estructura de esta polémica que hace Frege contra Kerry. ¿Ya? Kerry va a dar estas 3 razones y vamos a tener la réplica, la contraobjeción que da Frege. ¿Sí? Entonces, piensen en un diálogo. ¿Sí? Cuando ustedes lean este artículo, sean conscientes de quién está hablando. ¿Sí? Entonces, hay partes que se refieren a Kerry, partes de lo que dice Frege. Eso tiene que estar bien clarito. ¿No? ¿Ok? Bien, regresamos acá. Pongamos un ejemplo. Sigo en lo que piensa Kerry. Ejemplo. ¿Sí? Pensemos en un encuentro entre 3 personas. Una de ellas conoce a ambas, pero las otras 2 no se conocen entre sí. Entonces, le hace una presentación. ¿Sí? Le dice, este es Alejandro. ¿Sí? Bien. Pero sí, Alejandro es futbolista. ¿Sí? A ver, pongamos ese con esta suposición. ¿Ya? Empecemos por esta segunda oración. ¿Sí? Estoy encerrando entre comillas, estamos frente a algo lingüístico. Análisis gramatical. El nombre Alejandro es sujeto, es futbolista, predicado. ¿Ya? Ahora, analicemos la primera oración. ¿Sí? Nuevamente, este es un pronombre personal. Sí puedo señalarle con el dedo, con la mano. ¿Qué función cumple este a nivel gramatical?
función, sujeto. ¿Y es Alejandro? Predicado. Bien. Ahora, Kerry dice que esta expresión que en la oración segunda hace las veces de sujeto, acá está formando parte del predicado. Y por lo tanto, aquí tendríamos nosotros en esta primera oración un contraejemplo a lo que dice Frege, manteniendo esta tesis, ¿sí? Eso quiere decir que lo que estaría diciendo esta oración es que se atribuye esta propiedad de ser Alejandro a este objeto. Y por lo tanto, no habría esa distinción entre sujeto y predicado, puesto que, fíjense, estoy ubicado en el nivel puramente del lenguaje, estamos ante una oración, y lo que en una oración hace las veces o juega el papel de sujeto, en otra oración está dentro del predicado. Pero supuestamente eso, según Frege, es imposible, ¿sí? Bueno, acá puedo decir lo que se dice del uno no puede decirse del otro. Lo que digo del objeto, ¿sí? A ver, decir del objeto lo que corresponde al concepto es un sinsentido, ¿sí? Según Kerry, no acepta esto de acá. Y aparentemente esta sería la prueba, porque si nosotros comparamos estas dos oraciones, en primer lugar debía haberles dado esta de abajo. Tengo un nombre cuya función gramatical es la de ser sujeto, y ese mismo nombre, Alejandro, aquí está como parte del predicado. Por lo tanto, es algo que estoy atribuyendo a un sujeto, ¿sí? Un sujeto hace las veces de predicado. ¿Ok? Bien. Si quieren, funciona como, hace las veces de. Entonces, este ejemplo estaría desmoronando, derrumbando la diferencia categorial que pretende Frege. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Ahora, pasemos a ver la respuesta de Frege. ¿Qué dice ante esta primera objeción? ¿Ya? Frege no puede aceptar ese análisis, ¿sí? A ver, antes de continuar, por favor, fíjense cómo estaba describiendo lo que está sucediendo en la primera oración. No he dicho que Alejandro sea la totalidad del predicado, sino que es parte del predicado. El predicado está compuesto de verbo copulativo más este nombre. No es que el predicado sea Alejandro, sino es Alejandro. ¿Sí? Este nombre no agota el predicado, pero está dentro del predicado. Y por eso Kerry dice que es algo que estamos atribuyendo a un sujeto. ¿Ya? Un sujeto hace las... A partir de aquí, concluye Kerry que un sujeto hace las veces de predicado. Pero propiamente vemos que la palabra Alejandro es una de las dos que constituyen el predicado. ¿Sí? Bien, ahora veamos la respuesta de Frege. Frege dice que esta oración no es copulativa. La oración 1. ¿Sí? Oración 1 no es copulativa.
Es decir, recordemos, la cópula lo que hace es unir un sujeto con un atributo. Si nosotros analizamos el verbo ser, en este caso, este es Alejandro, este verbo no es copulativo. ¿Sí? El verbo ser, en esta oración 1, estamos acá, oración 1, esta es la 2, dejemos de lado. La palabra ser no es verbo copulativo, sino, ¿qué significa es? En la oración 1, ¿qué significa es aquí? ¿Perdón? Indicativo es. Está en indicativo, pero el verbo ser en general, supongo que desde la antigüedad se reconoció esto, puede tener varios significados. Uno es el de cópula, unir sujeto y atributo. Otro significado del verbo ser, pero cuando estoy hablando ser en general, por ejemplo, yo soy. Ego sum. ¿Qué significado tiene ahí en esta frase famosa de Descartes? Ego sum, ergo, ego cogito, ergo sum. Cogito, ergo sum. ¿Qué significa sum ahí? Existo. El verbo ser tiene un significado también existencial, pero aquí no es existencial, porque está seguido de un nombre. Para Frege hace falta un tercer significado del verbo ser, y ese es identidad. Es lo mismo que. ¿Sí? Y la identidad no es lo mismo que cópula. Explicaré en la próxima clase. Gracias.